Hay algo que nadie te está diciendo claramente. No los noticieros. No tu banco. No los analistas en traje que aparecen en televisión hablando de tendencias y proyecciones. Lo que está pasando ahora mismo con la economía global no es una turbulencia temporal que va a desaparecer sola en unas semanas. Es una serie de ondas. Una detrás de la otra. Cada una más grande que la anterior. Y el problema no es que la gente no sepa que algo está pasando. El problema es que casi nadie entiende cuánto de lo que está pasando allá afuera va a terminar dentro de su billetera. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué está amenazando tu dinero ahora mismo, por qué tu cerebro está programado para ignorar estas señales hasta que es demasiado tarde, y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy, no mañana, hoy, para protegerte? Porque hay una diferencia enorme entre las personas que salen de las crisis económicas más fuertes y las que salen destruidas. Y esa diferencia casi nunca tiene que ver con cuánto dinero tenían al inicio. Tiene que ver con qué hicieron mientras la tormenta estaba llegando. Quédate. Esto importa. Antes de hablar de estrategias, necesito que entiendas algo sobre cómo funciona tu mente en momentos de crisis económica. Porque si no lo entiendes, nada de lo que te diga después va a servirte de nada. Tu cerebro tiene un sistema de detección de amenazas que evolucionó hace cientos de miles de años. Es antiguo, es rápido, y en su momento fue brillante. Cuando había un depredador cerca, ese sistema te hacía reaccionar antes de que pudieras pensar. El problema es que ese mismo sistema es el que activa cuando ves que tu inversión bajó un 8% en una semana. Y la respuesta que genera es la misma: huye. Escóndete. Protégete ahora. Un estudio de la Universidad de Princeton demostró que el dolor psicológico de perder dinero es casi el doble de intenso que el placer de ganarlo. No es matemática. Es biología. Cuando tu portafolio cae $5,000, tu cerebro no procesa una pérdida de $5,000. Procesa una emergencia de $10,000. Y desde ese estado de emergencia, tomas decisiones. Vendes cuando deberías mantener. Gastas para calmarte cuando deberías ahorrar. Te paralizas cuando deberías moverte. Los economistas conductuales llaman a esto la brecha del comportamiento, la diferencia entre lo que los mercados realmente entregan y lo que el inversionista promedio realmente gana. Esa brecha existe casi completamente porque la gente compra cuando se siente optimista y vende cuando se siente con miedo. Lo exactamente opuesto a lo que funciona. Reconocer que tu cerebro está trabajando en tu contra en este momento no es pesimismo. Es el primer paso para tomar decisiones inteligentes a pesar de él. Ahora hablemos de lo que está pasando realmente. La mayoría de las personas, cuando sienten que la economía se complica, identifican una sola cosa: el precio de la gasolina, el tipo de cambio, la inflación en el supermercado. Y porque esa cosa se siente manejable, su sistema interno de amenazas la archiva como molesta pero controlable. Ese archivo está equivocado. Lo que estamos viviendo no es un shock aislado. Es una cadena. Y cada eslabón golpea en un momento diferente, lo que hace que sea casi imposible verlos todos juntos hasta que ya llegaron. La primera onda ya llegó: el costo de moverte. El combustible es más caro. No solo para tu auto. Para los camiones que traen los alimentos a tu ciudad. Para los aviones que conectan el comercio global. Cuando el costo de mover cosas sube, el costo de todas las cosas sube con él. Es matemática simple con consecuencias enormes. La segunda onda está llegando ahora: los alimentos perecederos. Los camiones refrigerados que transportan carne, lácteos y verduras funcionan con diésel. Cuando el diésel sube más de 30%, el costo de llevar esos alimentos desde la granja hasta tu mesa sube con él. Los supermercados absorben ese costo por un tiempo. Pero tienen un límite. Y cuando ese límite se agota, el precio que ves en la etiqueta sube de golpe. La tercera onda llegará en meses: los fertilizantes.
Esto es lo que más me preocupa porque opera con un retraso que lo hace casi invisible. Los fertilizantes se producen a partir de combustibles fósiles. Cuando esos insumos se encarecen, los agricultores pagan más para sembrar. Pero tú no lo vas a sentir hasta que esa cosecha llegue al mercado meses después. La semilla de ese precio alto se está plantando ahora mismo. El fruto lo comerás más tarde, literalmente. La cuarta onda, el crédito. Los bancos centrales que habían empezado a hablar de bajar tasas de interés están reconsiderando esa decisión. Tasas más altas por más tiempo significa que tu hipoteca, tu crédito de auto, tu deuda de tarjeta, todo cuesta más. Si estabas esperando refinanciar o comprar, la matemática cambió debajo de tus pies sin que nadie te avisara. 4 ondas. 4 momentos distintos. Un solo resultado si no te preparas, tu poder adquisitivo erosionado desde múltiples frentes al mismo tiempo. Los psicólogos tienen un nombre para lo que hace que la mayoría de las personas no vea este patrón completo. Se llama sesgo de anclaje. Cuando enfrentamos un problema complejo con muchas capas, nuestro cerebro no procesa todas las capas al mismo tiempo. Toma el dato más visible, el más inmediato, el más concreto, y lo usa como representante de todo el problema. Ahora mismo, para millones de personas, ese ancla es el precio de la gasolina o el precio del supermercado. Y como ese precio se siente incómodo pero sobrevivible, el cerebro archiva toda la situación económica bajo el mismo rótulo, incómodo pero sobrevivible. Mientras tanto, las otras ondas se acercan sin que nadie las esté viendo venir. Esto no es nuevo. En 2022, cuando los precios empezaron a subir después de la guerra en Europa del Este, la mayoría de las personas procesó el costo de la gasolina como el problema central. Para cuando la inflación había tocado niveles históricos y se había metido en cada rincón de la economía, el daño al poder adquisitivo ya estaba hecho. Los que salieron mejor parados no fueron los más ricos ni los más informados en términos técnicos. Fueron los que reconocieron el patrón más temprano y tomaron decisiones pequeñas antes de que la presión llegara. La ventana para hacer eso está abierta ahora mismo. Hablemos de algo que mucha gente está sintiendo pero pocos están verbalizando con honestidad. El miedo a mirar el saldo de sus inversiones. Si tienes fondos de inversión, acciones o un plan de retiro, probablemente has visto números rojos en las últimas semanas. Y cada vez que los ves, algo en tu interior dice, saca el dinero, ponlo en efectivo, protege lo que queda. Esa voz es tu biología hablando. No tu inteligencia financiera. Porque los datos cuentan una historia diferente. Un análisis de más de 40 eventos geopolíticos mayores en los últimos 85 años encontró que la caída promedio del mercado durante el evento fue de menos del 1% mensual. Y en los 6 meses siguientes, los mercados subieron en promedio más del 3%. Las personas que vendieron durante el pánico bloquearon sus pérdidas. Las personas que mantuvieron capturaron la recuperación. En marzo de 2020, en el peor momento de la caída pandémica, los mercados tocaron fondo. 57 días después habían recuperado todo lo perdido. Las personas que salieron esperando certeza antes de volver a entrar se perdieron una de las recuperaciones más rápidas de la historia. Y aquí está la parte que duele más, los mejores días del mercado y los peores días del mercado están agrupados en el mismo periodo. Si te pierdes los 10 mejores días de un periodo de 20 años porque saliste durante el pánico, tus retornos se reducen casi a la mitad. No puedes capturar las ganancias si huiste durante las pérdidas. Esto no significa que debas ignorar lo que pasa. Significa que la respuesta correcta a la volatilidad casi nunca es vender todo y esconderte en efectivo. Bien. Respira. Hablemos de lo que puedes hacer. Porque hay una diferencia enorme entre sentirte informado y sentirte paralizado, y esa diferencia está en tener acciones concretas. Lo primero, no vendas tus inversiones de largo plazo por pánico. Ya lo expliqué con datos. Pero lo repito porque es lo más importante. Si tu horizonte de inversión es de 10, 15,
20 años, la volatilidad de hoy es ruido. Las empresas en las que estás invertido van a seguir operando cuando esta crisis sea un capítulo en los libros de historia económica. Lo segundo, revisa tu fondo de emergencia. Los asesores financieros recomiendan entre 6 y 12 meses de gastos básicos en un lugar accesible y seguro. Si el tuyo está por debajo de eso, este es el momento de fortalecerlo. No porque el peor escenario sea garantizado, sino porque tener ese colchón cambia psicológicamente cómo tomas decisiones bajo presión. Cuando sabes que puedes absorber un golpe, no entras en pánico. Y ese estado mental vale más que cualquier estrategia financiera. Lo tercero, audita tu gasto antes de que lleguen las siguientes ondas. La primera onda ya llegó. Las siguientes están en camino. Si esperas a sentirlas todas antes de ajustar tu presupuesto, estarás reaccionando en lugar de preparándote. Revisa ahora qué gastos discrecionales puedes reducir temporalmente y redirige ese dinero hacia tu fondo de emergencia o hacia deudas de alto costo. Lo cuarto, si estás invirtiendo regularmente, no detengas las contribuciones. Sé que esto va en contra de lo que siente tu instinto. Pero cuando inviertes una cantidad fija cada mes, compras más unidades cuando los precios están bajos y menos cuando están altos. La volatilidad que te asusta ahora está reduciendo tu costo promedio por unidad. Dentro de años, las inversiones que hagas durante este periodo podrían ser las más rentables que hayas hecho. Lo quinto, mapea tu exposición específica. No todos están expuestos igual. Si manejas largas distancias, el costo del combustible te golpea más. Si tienes deuda de tarjeta de crédito a tasa variable, las tasas altas te cuestan más. Si tienes un negocio que mueve mercancía física, tus costos de logística ya subieron. Identifica dónde eres más vulnerable y actúa ahí primero. Hay algo que consistentemente separa a las personas que salen de las crisis económicas más fuertes de las que salen debilitadas. Y no es el ingreso. No es la educación formal. No es ni siquiera la cantidad de dinero que tenían al inicio. Es el tiempo de respuesta. Las investigaciones sobre crisis económicas pasadas, desde el embargo petrolero de los años 70 hasta la pandemia de 2020, muestran un patrón consistente. Las familias que se ajustaron antes de que llegara la presión completa terminaron en una posición significativamente mejor que las que esperaron a sentir el golpe para reaccionar. No hicieron movimientos dramáticos. No tenían información privilegiada. Simplemente reconocieron las señales temprano y tomaron decisiones pequeñas, sin glamour, sin likes en redes sociales. Redujeron el gasto discrecional antes de tener que hacerlo. Fortalecieron su fondo de emergencia antes de necesitarlo. Mantuvieron sus inversiones cuando todo decía que salieran. Redujeron deuda de alto costo antes de que las tasas subieran más. Ninguna de esas decisiones es dramática. Ninguna hace una buena historia para contar en una cena. Pero sumadas, a lo largo de los 6 a 12 meses que típicamente tarda una crisis en ciclar completamente, crean una distancia enorme entre quienes se prepararon y quienes no. Estás viendo este video ahora mismo. Estás pensando en tu dinero, en tu presupuesto, en tu futuro financiero. La mayoría de las personas no van a pensar en nada de esto hasta que la cuarta o quinta onda ya haya llegado a su cuenta bancaria. Para entonces, la ventana para actuar proactivamente estará cerrada. Tu ventana está abierta ahora mismo. No te estoy diciendo que el apocalipsis económico es inevitable. Te estoy diciendo que hay fuerzas reales moviéndose ahora mismo que van a afectar tu poder adquisitivo, tus inversiones y tu capacidad de tomar decisiones financieras libres de miedo. ¿Y qué tienes opciones? Puedes dejar que tu biología decida por ti, vender cuando suba el miedo, gastar para calmarte, ignorar las señales hasta que sea imposible ignorarlas. O puedes hacer lo que hacen las personas que salen de las crisis más fuertes, moverte antes de que llegue la presión, hacer ajustes pequeños y consistentes. Y proteger tu capacidad de pensar con claridad cuando todo a tu alrededor esté en pánico.
La ansiedad que sientes ahora mismo no es tu enemiga. Es una señal de que estás prestando atención. El error no es sentir el miedo. El error es dejar que el miedo tome las decisiones. Revisa tu presupuesto. Fortalece tu fondo de emergencia. Mantén tus inversiones. Reduce tu deuda más cara. Y luego, una vez que hayas tomado esas acciones, date permiso de apagar las noticias. Ya hiciste lo que había que hacer. Si este video cambió cómo estás pensando en los próximos meses, déjame un comentario con el primer movimiento que vas a hacer. Y suscríbete porque esta historia no ha terminado, y tu ventana para adelantarte tampoco.